Opiniones, de puntos de vista, de ideas, más a esta hora que sé que es complicada, y de verdad que aprecio mucho que podamos establecer este espacio de diálogo. Y también le aprecio mucho a las asociaciones organizadoras del evento que tuvieran la gentileza de invitarme a estar presente. Con Marco Adame, que él fue el que originalmente me hizo la invitación, tenemos una amistad ya de muchos años, me considero su amigo y hago mención de ello porque me considero su amigo a pesar de que sé que él es un destacado militante del Partido Acción Nacional. Yo soy militante del Partido de la Revolución Democrática. Tenemos en muchos puntos posiciones encontradas, tesis diferentes. Tenemos diferencias significativas en temas de la agenda nacional. Pero a pesar de ello, me considero su amigo. Pero no solamente eso, Marco es creyente, religioso, y yo no lo soy, y a pesar de ello me considero su amigo. Y menciono esto porque el Papa Francisco hace referencia de manera muy insistente, constante, permanente, a la necesidad del diálogo entre los diferentes. Incluso hace el llamado a que se constituyan espacios de diálogo entre creyentes y no creyentes. Incluso. Y reconoce de la necesidad, pero sobre todo admira las sociedades en donde los que integran estas sociedades, aún teniendo diferencias importantes desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista político, admiran a las sociedades que, teniendo estas diferencias, tienen convivencias civilizadas, convivencias humanistas. Y a mí me parece que esta prédica del Papa o este llamado del Papa deberíamos de practicarlo con mayor frecuencia. El diálogo entre los diferentes, entre los contrarios incluso, entre los que tienen opiniones divergentes sobre asuntos torales. Por eso pues, me felicito de estar en esta reunión porque estamos teniendo un diálogo entre personas que, aunque pensamos diferentes, somos civilizadas y estamos por el humanismo, y por eso creo que va a dar resultados este tipo de diálogo, como lo dice el Papa Francisco. En segundo lugar, me sorprende, se los digo con mucha franqueza, que la manta o el escenario que preside este espacio de diálogo se anuncie con la expresión de si el Papa tiene razón. Y me sorprende porque, aunque yo sé que hay determinadas condiciones para hablar de la infalibilidad del Papa, es decir, que el Papa no comete errores, hay determinadas condiciones. El común de la ciudadanía hablar y de los católicos, las católicas, hablan de la infalibilidad del Papa, de que el Papa no puede cometer hierros,
no comete hierros. Insisto, sé que esta apreciación se da en determinadas condiciones, pero el que ahora este diálogo lo presida la pregunta de si el Papa tiene razón, me parece un impresionante avance, debo decirlo, contra las visiones dogmáticas, contra aquellas visiones fundamentalistas que existen en todas las religiones y que existen en todas las posiciones políticas, visiones fundamentalistas y visiones dogmáticas. Me parece bueno que se vea al Papa como una persona, como un ser humano que expone sus opiniones, sus tesis, y que los fieles de su iglesia pueden preguntarse si el Papa tiene razón. Eso es un gran avance, a mí me parece, muy significativo. Y un gran avance que ahí difiere un poco de Marco, que no se había visto antes. O al menos no de mi parte, no lo había observado antes, no de mi parte, acerca de preguntarse los católicos si el Papa tiene razón. Y yo digo que, como todo ser humano, el Papa tiene razón en muchas cosas y en otras no, pienso. Pero de su carta a los obispos, de su evangelio con alegría, creo que así es la traducción en el latín, o predicar el evangelio con alegría, me parece que tiene razón en muchas cosas, y pues sobre todo voy a mencionar en donde afirmo que el Papa tiene razón, en donde creo que el Papa tiene razón. La primera, ya lo decía, la necesidad del diálogo, no solamente en los que creen en algo común, sino en los que son diferentes, y reconocer, dice el Papa, la realidad y hacer una diferencia entre la realidad y la idea, dice el Papa Francisco. Es más, dice, hay que colocar en la supremacía la realidad sobre la idea, porque si no se coloca a la realidad sobre la idea, entonces se cae en visiones dogmáticas, equivocadas, falsas, y necesitamos estar siempre pendientes de la realidad para que nuestras ideas tengan coherencia con esa realidad. Y si tienen coherencia con esa realidad, las ideas pueden contribuir al desarrollo humano. Y creo que el Papa tiene razón en hacer esa diferencia entre la realidad y la idea, y la supremacía de la realidad sobre la idea. Idea que no se ajusta a la realidad es generalmente una idea equivocada. Y en ese sentido, el Papa habla de una terrible realidad, la realidad de las sociedades en prácticamente todo el mundo. Incluso él menciona también en el mundo del norte, en el mundo desarrollado, las sociedades desiguales, las sociedades injustas, las sociedades donde lo que es más frecuente es la pobreza, las sociedades donde predomina la infelicidad por sobre la felicidad, donde predomina el sufrimiento por sobre la felicidad. Tiene razón el Papa, porque casi todas las sociedades, creo que no hay excepción, son terriblemente injustas. Una gran concentración de los bienes en unas cuantas manos, y el resto de los integrantes de esas sociedades careciendo de lo elemental, de lo básico, ya no digo para
la vivencia, para la sobrevivencia, el resto de la sociedad, el resto de esas sociedades. Y si hablamos de la sociedad mexicana, pues la realidad es terrible, pero esa es, y necesitamos reconocerla. Más de la mitad de las mexicanas y de los mexicanos viven en condiciones de pobreza, y una parte muy importante de la población vive en condiciones de pobreza extrema. Y esa realidad tenemos que empatarla con las ideas, reconocer la realidad para empatarla con las ideas, porque de pronto se generan ideas que no reconocen esa realidad. Y si queremos que se corrija la situación de nuestro país y de esas sociedades injustas, necesitamos elaborar ideas que empaten con el reconocimiento de esa realidad, aunque sea terrible, como la que vivimos en nuestro país y en otras sociedades, sobre todo del sur del mundo, pero también en los países desarrollados también existen esas terribles desigualdades. Una diferencia de hoy, de este mensaje del Papa respecto a otras opiniones de otros líderes religiosos, católicos particularmente. Una diferencia: que este problema no se va a resolver solo con la caridad y solo con la bondad. Que la bondad ayuda, desde luego, dice el Papa, y yo coincido con él. La caridad, desde luego que es muy importante. Yo admiro a las personas caritativas, lo digo con sinceridad, con verdad. Yo admiro a los filántropos, reconozco su actitud humanista, pero el Papa, cuando menos así yo lo desprendo de su mensaje a los obispos y a otros integrantes de la Iglesia Católica, el Papa piensa que con estas actitudes no se va a resolver el problema tan terrible de la desigualdad y de la pobreza. Y no solamente dice eso, sino que él localiza la causa de esa pobreza, o una de las causas de esa pobreza, y encuentra soluciones, por cierto, que en parte significativa yo también comparto, y creo que en ese diagnóstico el Papa tiene razón, y en algunas propuestas también tiene razón el Papa. Él dice que no hay manera de demostrarlo, porque no se ha demostrado en la historia de la humanidad y en la historia del capitalismo que esta economía del mercado por sí sola redistribuya la riqueza general. No hay manera de demostrarlo, dice el Papa, clara y tajantemente. En la historia, si hacemos un análisis histórico, no hay manera de demostrar esto, dice el Papa Francisco. No existe la mano invisible, amigas y amigos. No existe la mano invisible. Bueno, lo digo yo, pero también lo dice el Papa. Pero también lo dice el Papa. No existe la mano invisible, y por lo tanto se necesita otra mano, no solamente la de la caridad, no solamente la de la bondad, para resolver el problema de la injusticia y de la pobreza. ¿Y cuál es esa mano que dice el Papa? La del Estado. Y con eso el Papa rompe un dogma de los liberales. Perdonen que se lo diga. Enfrenta el dogma del liberalismo clásico, o mejor dicho, enfrenta el dogma del neoliberalismo, del liberalismo salvaje. Y el Papa dice, se necesita un Estado regulador. No solamente regulador, se necesita un Estado fuerte, que regule
el desarrollo económico y que contribuya eficazmente a que se redistribuya la riqueza generada y que se pueda combatir con eficacia a la pobreza, a la desigualdad y a la injusticia. Lo dice con toda claridad. Se necesita un Estado fuerte y un Estado que regule las relaciones. Habla de los monopolios, por ejemplo. Habla de los monopolios. Y habla de los empresarios insensibles, egoístas, que piensan que en la medida en que ellos produzcan, el mercado va a redistribuir la riqueza. Falso. No es cierto. Pueden seguir produciendo y se puede alimentar un gran consumo, pero eso no va a resolver el problema de la desigualdad y el problema de la pobreza. Se necesitan medidas regulatorias. Por cierto, medidas regulatorias como las que estamos implementando ahora en México. Desde el Pacto por México, del demonizado Pacto por México. Porque pusimos medidas regulatorias para evitar los monopolios, que son un cáncer en cualquier economía, también en la liberal, desde luego. Pusimos medidas regulatorias para evitar las concentraciones indebidas, para garantizar que la banca cumpla con su función social y económica, es decir, de prestar. Y tomamos medidas para que el Estado mexicano adopte acciones para que la banca cumpla con esas funciones y con esas responsabilidades. Y también tomamos medidas para que las políticas antipobreza, y en eso coincido plenamente con el Papa, no sean medidas, dice el Papa, de conmiseración. No sean de conmiseración, sino sean de justicia. Justicia, subrayo. Y ahí me parece que en ese sentido sí hay cosas totalmente novedosas del Papa Francisco respecto a otros líderes anteriores de la Iglesia. Voy a mencionar, para terminar mi intervención inicial y explayarme en las preguntas, si ustedes sí creo que hay cosas importantes. Esta a mí me parece fundamental. El Papa es antidogmático, fíjense la contradicción. Es contrario a dogmas. Esa es una cosa verdaderamente impresionante, extraordinaria. A dogmas que había seguido la Iglesia antes y a dogmas, por ejemplo, de la economía. Dice el Papa que, por ejemplo, en el caso de la homosexualidad, es una cosa verdaderamente novedosa, que otros líderes no lo habían tocado con la claridad, con la franqueza y además con la justeza que lo hace hoy el Papa. El asunto de la homosexualidad, o el asunto incluso del aborto. Dice el Papa, la Iglesia no puede compartir el aborto, pero tenemos que comprender a las mujeres que están embarazadas por causa de una violación y ponernos en su circunstancia, dice el Papa. Y antes no pasaba esa situación. Tenemos, dice el Papa, que tomar en cuenta la igualdad entre hombres y mujeres en la Iglesia. No está hablando de que las mujeres pueden ejercer el ministerio sacerdotal, pero dice el Papa que llegó el momento de que las mujeres en la Iglesia católica sean tomadas verdaderamente en cuenta. No
y no lo digo de manera irónica, de verdad no me lo interpreten, pero no para servir a los hombres, sino para que las mujeres practiquen la religiosidad plenamente, su religiosidad plenamente. No para que hagan chocolate, perdonen la expresión, sino para que ejerzan su religiosidad plenamente. No lo dice con esas palabras, pero me parece que ese es su sentido. Y eso también es una cosa muy importante y muy significativa. Y me parece que el Papa sí rompe límites. El Papa Francisco sí abre límites, no se acerca a los límites, rompe con límites, me parece. Y creo que qué bueno que rompa con límites. Me parece que en todos los ámbitos de la vida humana hay que romper límites. Y también en la Iglesia Católica hay que romper límites que tienen 2000 años de existencia. Y qué bueno que los dirigentes principales de la Iglesia Católica plantean la necesidad de superar esos límites para, termino con ello, reconocer con supremacía la realidad frente a la idea, frente a todo. Les agradezco su atención.